Estamos en el curso del libro de Mormón 2, analizando los últimos capítulos del libro de Alma, acerca de guerras. Abarca de Alma 43 al 63, pero vamos a ir un poco más atrás para entender cómo funcionaba esto de las guerras. Para empezar, desde Seguro Nefi 5, del 2 al 5 nos explica que los hijos de Leí, cuando Leí murió, se dividieron en dos partes. Unos querían que Lamán fuera quien los gobernara porque era el mayor y se llamaron Lamanitas, y otros Nefitas. Nefi era el hijo al cual su padre había dicho que era quien iba a gobernar, y esto porque él era un hombre justo y seguía a Dios. Con el tiempo se dividieron los terrenos y fueron creciendo las familias, cada uno por su lado. Los nefitas pues fueron los que se tuvieron que separar de los lamanitas. Y para hacer no tan complicada la historia, vamos a poner en el norte, por desolación y estos pedazos, a los lamanitas, e instalados al sur a los nefitas, por la parte que se llamaba más bien abundancia. Fueron creciendo, tuvieron guerras, tuvieron pleitos menores, mayores, pero para el libro de Alma, el capítulo 16 y versículo 15-21, nos explica que Alma, hijo, y los hijos de Mosía fueron a predicar entre los lamanitas, ya que entre los nefitas no tenían tanto éxito. Entonces, los lamanitas que se convirtieron se vinieron a este territorio por parte nefita, más por la parte nefita, y lo vamos a dibujar en morado. Aquí por el punto medio, terminando al territorio nefita y muy pegado a donde estaba el territorio lamanita, había unas personas que se llamaban soramitas. Los soramitas también eran nefitas. En el caso de estos soramitas, eran personas que, dentro de tantas apostasías, de tantas dificultades que tenía el pueblo de Nefi, los soramitas se jactaban, creyéndose mejor que sus hermanos. Había un grupo de estos soramitas a los cuales despreciaban por ser pobres y los creían inferiores. Entonces, cuando los hijos de Mosía estaban predicando, los soramitas malos pues no se convirtieron, los rechazaron, y los que habían sido rechazados por su pobreza fueron en realidad los humildes que se convirtieron y empezaron a portarse bien porque ellos levantaban las armas y armaban pleitos. Entonces, lo que ocurrió aquí es interesante. A los nefitas les interesaba mucho mantener a los soramitas, no solamente porque les interesaba rescatar a sus hermanos, sino también porque eran un punto táctico muy importante para los lamanitas. Temían que los soramitas, en su orgullo, se fueran con los lamanitas, lo cual, por cierto, fue lo que ocurrió. Los soramitas malos se fueron a donde estaban los lamanitas y se les unieron. En Alma 24, del versículo 6 al 19, y en Alma 24, del 22 al 26, leemos un relato interesante donde los soramitas buenos, los que se quedaron aquí en este territorio de en medio, ellos estaban tan felices de recibir la palabra que tiraron las armas de guerra y prefirieron morir antes que tomarlas para defenderse. De modo que los que se enojaron y que se fueron para acá, junto con las manitas, fueron a atacarles y ellos prefirieron morir, se pusieron al frente de guerra y simplemente murieron. Y se conmovieron tanto las personas que vinieron a atacarles, que en realidad más personas se convirtieron, o sea, de los que andaban en este bando, que los que cayeron, que estaban junto con los soramitas buenos, los que decían ahí. Para no hacerlo tan complicado, vamos a poner una cara enojada a este lado para que entendamos que los soramitas se dividen en dos grupos básicamente. Los que se fueron con los lamanitas acá y estaban felices los que se quedaron aquí. Se les conoció como antinefileitas desde entonces y más adelante como pueblo de Amón. Cuando siguió la guerra, los lamanitas fueron a atacarles nuevamente con los soramitas que se les habían unido. Y para ese tiempo, ya muchos años después, los soramitas tenían familias. Para evitar que sus familias cayeran, ya que la condición era diferente, trataron de implorar a Dios, le preguntaron a Amón, oye, ¿podemos luchar? ¿Podemos levantar las armas de guerra? Y lo que Amón les contestó que mejor no, que mejor mantuvieran su promesa que habían hecho con Dios, su pacto de no tomar las armas de guerra, no sea que estos caigan por romper un juramento, un pacto que hicieron con Dios. Entonces, este pedazo que se llamaba Pueblo de Amón se vino a vivir más o menos al área donde vivían los lamanitas que habían sido convertidos por los hijos de Mosía y quedaron aquí. Lo que pasó después es algo interesante. Los lamanitas avanzaron hasta territorio nefita y les aventajaron mucho. Estas personas que vivían acá vivían refugiados teniendo en las fronteras a pueblo nefita, cubriéndoles para que no se metieran a atacar a sus familias, y pues estaban proveyéndoles víveres y todo lo que necesitaban.
las personas que estaban aquí se preocuparon porque pues estaban ocupando sus recursos. Así que lo que hicieron fue lo siguiente. Salieron de ahí 2000 jóvenes, hijos de esas personas que decidieron no tomar las armas de guerra para ya no pecar más contra Dios. Y entonces ellos decidieron, esos 2000 jóvenes, proteger a sus familias. Aquí voy a dejar una nota de 2 estrellas a un alumno que participó mucho, que se llama Kim. Pero bueno, los principales que defendían eran Elamán, Lehi y Capitán Moroni durante esta guerra. Eran los principales nefitas que defendían el frente de batalla nefita, ¿no? Elamán se encargaba de los 2000 jóvenes guerreros que conocemos nosotros. Capitán Moroni estaba al frente de la guerra y también Lehi. Y como gobernador en la tierra nefita se quedó Paurán. ¿Ok? De aquí vemos lo siguiente. Y se los voy a poner por aquí. Capitán Moroni fue aquel que durante la guerra estaba atacando y atacando y de repente se dio cuenta que no le estaban llegando más víveres ni más refuerzos. Y entonces se enojó con el gobernador Paurán creyendo que él era negligente y que seguramente había apostatado o había decidido abandonarlos en media guerra. Aun cuando él sabía que era un hombre justo, en medio de todo, pues se alteró. Envió una carta de lo cual Paurán le contestó y le dijo: ¿sabes qué, amigo? Nos están atacando acá muy fuerte. La gente que vivía dentro del pueblo nefita había estado armando una guerra civil y querían destronar al gobernador Paurán. Moroni, cuando se enteró de esto, el capitán, él volvió hasta la tierra nefita, arrancó una tela y hizo un estandarte que decía algo así como: en memoria de nuestra religión, de nuestra paz y de nuestra familia. Y empezó a hacer un movimiento social y mover a todos y gritar y decirles y motivarles para que apoyaran no solo al gobierno, sino darles cierto patriotismo, decirles las cosas que debían de cuidar, valores los cuales se perderían si destronaban al gobernador Paurán, quien era un hombre justo. Y finalmente, juntando un grupo de personas, se presentó frente a las personas que estaban armando mayor alboroto y los principales causantes de este movimiento de guerra civil, y les dijeron: no puedo llevar prisioneros, hay una guerra allá afuera, entonces o se rinden o los matamos aquí mismo, porque no estamos para esos pleitos ahorita. Capitán Moroni, a pesar de ser alguien justo, que por cierto no se gozaba en derramar sangre, sino que siempre prefería darles las oportunidades para que se rindieran, se daba cuenta de su situación y entonces les planteó esto, resolvió el asunto interno y se fue nuevamente aquí al campo a luchar. En cuanto a Lehi, no sabemos mucho más que tuvo aprietos en alguna guerra, pero en fin también triunfó. Y por el lado de Elamán, él llevó a los 2000 jóvenes guerreros. Eran personas, me imagino, no es doctrina, pero entre edades como de 14 a 30 años, por decir. Estos 2000 jóvenes hicieron un cambio radical en la guerra, porque aunque eran un número muy pequeño, salvaron a los demás ejércitos. Se presentaron en la guerra, tuvieron muchas guerras con éxito, en la cual por cierto no murió ninguno, sino hasta la guerra final. ¿Y cómo acaba el libro de Alma? Pues así. Elamán les felicita por todos los principios y valores que los 2000 jóvenes adquirieron, lo cual por cierto fue causa de su triunfo. Toda la fe intensa que tenían y cómo pudieron ayudar con eso y sus oraciones a que ganaran la guerra. Después de la guerra, ya en un tiempo un poco más pacífico, porque después también hubieron otras guerras, los nefitas, te cuenta el libro de Mormón, que empezaron a hacer muchos barcos y empezaron a navegar por toda la tierra, y eso significa no solamente por el continente que se conoce ahora como continente americano, sino que empezaron a viajar a todas partes. Entre ellos, sabemos por revelación, hubo un barco que llegó a lo que ahora conocemos como las islas de Tonga, muchos de los cuales, residentes, son descendientes literales de los nefitas de su tiempo. Y aquí les dejo la historia. Esto es como acaba el libro de Alma, en Alma 63.